Ser podcast. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol el horizonte, y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ay, tú nunca te llenas. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, cuidado con la ballena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, respeta mi bandera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 5 de enero con Patricia Simón. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y feliz año Igualmente. A todos los oyentes. Y pese a todo, pese a este tiburón al que cantaba Rubén Blades, pese al presidente del país más poderoso del mundo que bajo la excusa de la seguridad nacional ha vuelto a pasar por encima del derecho internacional y ha cometido la agresión más grave contra América Latina de los últimos 40 años. Porque, y no hay que olvidarlo, por supuesto que Maduro es un dictador de un régimen represivo y corrupto que ha saqueado el país, que ha vulnerado derechos fundamentales de los venezolanos, derechos humanos, encarcelado, torturado, asesinado a opositores, a inocentes. Su represión ha provocado una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente, con casi 8 millones de personas exiliadas en poco más de una década, y por eso se entienden, yo por lo menos puedo entender, las celebraciones de cientos de venezolanos en nuestro país durante este fin de semana. Pero lo que ha ocurrido trasciende a Maduro y trasciende a Venezuela. Lo que ha ocurrido evidencia la imposición de la voluntad del más fuerte, aniquilando las reglas internacionales establecidas, eso que llamamos el orden mundial, y que Trump está rediseñando a su medida y según sus intereses. Por eso digo que esto trasciende a Venezuela, porque nadie nos asegura que esto sea solo el principio. Y hoy quiero ampliar el foco, y hemos invitado a asomarse a la ventana a 4 escritores latinoamericanos que viven en España desde hace un tiempo, y nos interesa mucho su mirada sobre todo lo que está pasando. Están con nosotros el escritor mexicano Jorge Volpi. Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, Marta, muchas gracias. Yoconda Belli, de Nicaragua, estás exiliada desde hace ya... 22, sí, Desde el 22. Sí, sí. Desde el 22. ¿Cómo estás, Yoconda? Muy encantada de estar aquí. Importante todo esto que vamos a hablar, sí. Quería saludar también a Juan Gabriel Vázquez, que es escritor colombiano. Hola, Juan Gabriel. Hola, Marta, Tú encantado de llevas estar también aquí. unos meses viviendo en Madrid, en este caso. Pocos meses, estoy comparativamente recién llegado. Y quería saludar a Karina Sainz Borgo, que es escritora, es periodista venezolana. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. Gracias por la invitación. Además, en una compañía excepcional, con maravillosos escritores y muy lúcidas personas, además. Quería preguntaros a los 4, pediros, no sé, un titular, una frase, una idea que pueda servir como punto de
de arranque o como resumen de lo que estamos viviendo. Y empiezo por ti, Karina. Mira, Marta, a ver, es difícil, ya que estamos en la hora del café y de la conversación reposada, desde el 3 de enero creo que la comunidad venezolana dentro del país y fuera está viviendo un desgarro. Esto es un desgarro muy profundo. ¿Por qué? Porque en la salida de Nicolás Maduro, como tú bien has dicho, un dictador, un presidente ilegítimo, se desencadenó un proceso de esperanza. Porque hay un cambio, había un cambio en las circunstancias. Evidentemente ya el papel de Estados Unidos, ya Donald Trump había dicho en varias ocasiones, había tenido una ofensiva en el espacio del Caribe naval, es decir, había una expectación, ¿no?, con respecto a qué podía ocurrir. Cuando yo vi a toda aquella cantidad de gente celebrando, tuve una sensación oscura. No me parecía que había nada que celebrar, ¿no? Y tampoco no tenía yo el derecho alguno de negarle a gente que desea regresar una brecha, una especie de luz en el túnel. A medida que iba pasando el día, mi preocupación iba pasando en angustia, en verdadera angustia, porque ha quedado muy claro, evidentemente, que esta intervención de Estados Unidos aparca o enlentece o la transición será muy lenta. Esto ha traído entre los propios venezolanos, hemos tenido discusiones muy amargas entre nosotros, porque un proceso tan traumático de 26 años políticos, de desgaste, ha hecho que incluso nuestra propia noción sobre nuestro destino esté completamente atrofiada. Es decir, aquí es la constatación de que la ciudadanía venezolana que ha votado, que ha ido a mesas de diálogo, que ha estado en 17 procesos de diálogo, que vota en el 2024, que desconocen sus resultados, una comunidad que ha transitado todas las vías pacíficas posibles y que ha enfrentado o ha intentado agotar casi todas esas vías, de pronto se vea encerrada en una encerrona de este calibre en el cual Donald Trump aparentemente, o una de las interpretaciones que se hace dentro de toda la lectura, digamos, nacional, yo no, en la clave española puedo comprender que en la clave europea, en la clave española haya otros matices, pero en la clave venezolana hay una idea de un chavismo fracturado, que aprovecha esto para mantenerse, para extirpar, para salir de Maduro, probablemente como su líder más incómodo, su lastre, y permanecer en el poder justamente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez es una médula del poder del régimen, ¿no? Entonces, imagínate la frustración y la preocupación tan inmensa. Yo llevo 2 días intentando saber, hay casi 1000 presos políticos. Sé, porque he estado en contacto con Provea, que es una organización muy seria de derechos humanos, que los del helicoides también. Pero ¿cómo tenemos noción y cómo sabemos cuáles las circunstancias de los presos políticos de los propios ciudadanos? El país ya tenía un mes con aislamiento aéreo. No hay gasolina, es decir, los ataques fueron en puntos militares, pero la gente está asustada. O sea, Venezuela no es una democracia, no sabes qué esperar de las fuerzas del orden público. Entonces, te lo digo en serio que es un dolor inmenso. Y lo digo ya de manera personal porque mi carrera como persona que escribe y se dedica a escribir comenzó hablando de Venezuela. Es decir, La hija de la española fue, para bien o para mal, un libro que a mí me abrió a hablar de Venezuela y hablar con una serie de venezolanos. Y la sensación de duelo que tengo y de cansancio y de derrota es horrible. Con eso no se va a ninguna parte. Pero también tengo la sensación, Marta, de que todo lo que se hizo desde el punto de vista del multilateralismo no dio resultado. Y de pronto me encuentro que en la discusión venezolana estamos como en un fuego cruzado en el cual hay una lectura, por supuesto política, hay una lectura ideológica y nuevamente vuelve a haber roces entre los propios venezolanos sobre cómo ver su propia desgracia. O sea, ni en eso no conseguimos, digamos, un poco de paz. Entonces, perdona que sea tan emocional, pero... Es que la pregunta de cómo estás no era simplemente un formalismo, sí quería saber realmente qué se te estaba pasando por la cabeza, por el corazón y por las entrañas, porque entiendo que en un momento así, pues eso, el miedo, todas las emociones que estás contando, la incertidumbre, porque la incertidumbre, insisto, imagino la de los venezolanos porque se extrapola al resto del mundo. Esto es una cosa que, desde mi punto de vista, excede a Venezuela. Y además, bueno, es que lo ha demostrado el propio Trump desde el minuto 1, ¿no? De los venezolanos no habla
de restaurar la democracia, pues ya sí eso, después de lo del petróleo, de que le cedan el control de todo, como ha dicho Trump, ¿no? O sea, los venezolanos aquí son los únicos que importan. No sé, ¿cómo lo estás viviendo tú, Juan Gabriel? Sí, yo tenía mucha curiosidad de oír a Karina. Me parece que ella, por ser quien es, por su nacionalidad, por su experiencia, habla desde un lugar de autoridad que yo no tengo, autoridad de ciertas informaciones, autoridad biográfica, emocional, y yo no tengo eso. Lo que puedo decir es, desde mi posición como colombiano y como demócrata, que yo he sido siempre muy, muy crítico del chavismo, de la dictadura de Maduro. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho incluso en esas épocas en que buena parte de la intelectualidad latinoamericana condonaba los excesos del régimen de Chávez o miraba para otra parte, y en España había una tendencia política. No, en Europa había distintos partidos políticos que también disculpaban o cohonestaban con la dictadura. Pero creo que nada, absolutamente nada justifica lo que ha ocurrido, el rompimiento del orden internacional, la violación de la soberanía de un país, y sobre todo el hecho gravísimo, porque más allá de la agresión, del rompimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de las obligaciones mínimas entre estados en el orden internacional que hemos establecido con mucho, mucho trabajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aparte de eso, la división de nuevo del mundo en esferas de influencia, que eso es lo que está haciendo Donald Trump, eso es lo que hace esta actualización de la doctrina Monroe de 1823, dividir al mundo en esferas de influencia, declarar este hemisferio es mío, es también la declaración tácita de que el resto del mundo es para que otros se lo dividan. Y están Rusia y está China poniendo mucha atención. Y mañana nos podemos despertar con este precedente que se acaba de sentar, con un Taiwán invadido, con una derrota final en Ucrania y con una Rusia atenta a pasar al siguiente escalón de su expansionismo, que puede ser Rumania, que puede ser Polonia, porque en un mundo, en un orden roto y en un sistema de esferas de influencia, todo eso es una posibilidad y es profundamente grave. Hoy vivimos, lo escribía yo en estos días, hoy vivimos en un mundo más peligroso que hace un par de días. Gioconda, Venezuela es un país, por el régimen que lo ha gobernado hasta el sábado, fundamental para mantener la dictadura de los Ortega y Murillo, también la de Cuba. Díaz-Canel se ha pronunciado en estas últimas horas condenando el ataque imperialista, la agresión imperialista en los términos en los que suele hacerlo. ¿Daniel Ortega se ha pronunciado sobre esto? Se pronunciaron, pero de una manera muy interesante porque no firmaron el pronunciamiento, ninguno de los dos, ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo. Claro que deben estar muy preocupados. Había un meme que los sacaba debajo de la cama, asomando la cara. Mira, a mí me parece que es una situación tan compleja. No estoy de acuerdo con lo que decía Karina, por supuesto que siento una gran solidaridad con ella, porque también Nicaragua vive una situación en que están unos tiranos que todos los procesos que se han tratado de hacer, pues en el caso de Nicaragua, cuando se trataron de hacer elecciones en 2021, encarcelaron a todos los candidatos electorales. O sea, ahí se han traspasado todavía peores cosas. Creo yo, han echado preso a muchísima gente, ahora no dejan volver a Nicaragua a las personas que salen, nos quitaron la nacionalidad a más de 400 personas, nos quitaron todos nuestros bienes. O sea, es una agresión constante contra tu integridad y física si estás en Nicaragua. Y hay una cosa que pensé ahora, que lo dijo Marco Rubio, que es una de las cosas que hacen estas dictaduras. Dice, Marco Rubio dijo que no podían contar con María Corina porque la oposición venezolana no estaba en Venezuela. Entonces, claro, por supuesto que es un poco hipócrita, ¿no? Pero esa nice woman, ¿no? Esa nice woman eso dijo Trump. Que dijo Trump. Pero a mí desde que él dijo eso, desde que él puso de lado en su conferencia de prensa a María Corina, yo dije, aquí está clarísimo lo que van a hacer.
O sea, van a crear un chavismo sin Maduro, porque Maduro es chavista. Pues alguien me decía, ya chavismo no existe porque ya no está Chávez, pero no es cierto. O sea, las oposiciones nos sacan del país. Entonces tienen el argumento para decir, bueno, no tenemos con quién trabajar aquí adentro, entonces tienen que buscar a las personas de la estructura, de la cúpula de poder, que son tan responsables como el que está de jefe, ¿no? Claro que alegre que saquen a un tipo, o no alegre, que digamos que uno tiene esa contradicción en el fondo. Yo, por ejemplo, si mañana sacan a Daniel Ortega y Rosario Murillo, me tengo que alegrar primero, porque ese es el otro gran problema. El otro gran problema es cómo luchas contra esos dictadores. O sea que la gente, yo entiendo los venezolanos que digan, bueno, que vengan los Estados Unidos y los saquen porque no hay nadie más. Y entonces o te quedas con ellos, ya la lucha armada está descartada, nadie se va a poner a hacer una lucha armada. Y entonces viene esa otra cosa de que, hablando del repudio internacional a esta acción de Trump, ¿qué van a hacer? Ese es el gran problema, que no tenemos instituciones. Ya digamos las Naciones Unidas, ¿qué pito tocan? ¿Quién para a estos tipos? ¿Quién para se este están encargando de del mundo? liquidarlas, básicamente. Exactamente. Porque, a ver, las hay y las había. Y las había, y cada vez hay menos, y cada vez, ya ves, la OTAN, todo eso lo están tratando de destruir, de disolver. Entonces te quedas en un mundo donde los tiranos tienen carta libre, nadie los para, y les dan sanciones, no les importa. Y el Trump, ¿quién lo va a parar? Ese es, para mí, no hay ya instrumentos, ¿no? Entonces vamos a entrar, como dice Juan Gabriel, en un mundo muy peligroso y sin que podamos los seres humanos, que no estamos en el poder ni cerca del poder, inventarnos una manera de protegernos. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Qué vamos a inventar? ¿Cómo nos podemos unir para enfrentar este tipo de agresiones, ¿no? Jorge, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero que nada fue muy importante oír lo que decía Karina, y concuerdo con todo lo que nos contaba en esa perspectiva mucho más de adentro que la que podemos tener los demás. Así que gracias por estar aquí, Karina, con nosotros, con mucho cariño. Bueno, lo que acabamos de atestiguar es cómo un tirano secuestra a otro tirano. Básicamente eso es lo que ha ocurrido, rompiendo toda la legalidad internacional. Maduro y Trump son espejos uno del otro, o dos caras de la misma moneda. No debe escapársenos la ironía trágica de que mañana será el aniversario del momento en el que Estados Unidos estuvo en vilo porque Trump quiso subvertir por completo la democracia estadounidense de la misma manera que lo hizo Chávez en su momento. Si Trump pudiera, de hecho, haría lo que Chávez o Maduro hicieron en Venezuela, solo que Estados Unidos tiene una serie de controles que aún no se lo permiten del todo, pero que está muy cerca de que eso sea lo que lo anime para los siguientes meses. Trump no está haciendo tampoco algo radicalmente distinto de lo que ha sido la tradición de Estados Unidos en América Latina, al menos desde 1846, cuando Estados Unidos lanza la primera guerra ilegal contra América Latina, cuando le arrebata a México la mitad de su territorio, en algo que se parece mucho a lo que Putin ha hecho en Ucrania. El paralelismo es prácticamente idéntico y desde entonces han hecho siempre lo mismo. La gran diferencia está en que Estados Unidos había tenido un discurso o civilizatorio primero, o en contra del comunismo después, o pro democracia más adelante, como justificación de cada una de las acciones que emprendía, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, pero particularmente en América Latina, que, como decía Juan Gabriel, es, por la doctrina Monroe, pues especie de patrio trasero o zona de influencia que ahora queda todavía más clara. La diferencia es que Trump ni siquiera le importa esta parte ya, porque él mismo, como lo estábamos diciendo, la democracia no le interesa en absoluto. Si él pudiera, acabaría con ella en Estados Unidos. De tal forma que en esta intervención hemos atestiguado lo que sí nunca habíamos visto, el cinismo radical
de esa conferencia de prensa en la que claramente no le importa ni la democracia ni los venezolanos, en donde lo primero que habla es del petróleo y de los recursos de los que se va a aprovechar, en donde desprecia a la oposición y al presidente que ganó legítimamente las elecciones, en donde decide simplemente, como decía Karina hace un momento, enrocar a los propios maduristas o chavistas para que sean ellos los que sigan controlando el país en una especie de protectorado como los que Estados Unidos llegó a tener en otros momentos de nuestra historia. Entonces, claro, la situación es terriblemente trágica para el mundo, sí, mucho más peligroso, como decía Juan Gabriel también. Pero sobre todo en esta ruptura ya radical del orden global y que tiene consecuencias inauditas que seguiremos viendo en los siguientes meses. La caída de Maduro es, por supuesto, también un ejemplo, como lo hace Trump siempre, para toda la región. Para no solamente los dictadores que quedan, Gioconda, para Ortega o para Díaz-Canel, sino para cualquier presidente latinoamericano que se atreva levemente a distanciarse de las políticas estadounidenses en la región. Entonces el peligro para nosotros es inaudito. No porque yo vea, por ejemplo, que vaya a invadir México como lo ha hecho en otros lugares, pero, digamos, si ya había empezado la campaña contra Maduro, violando cualquier derecho humano con los bombardeos de los supuestos narcotraficantes en lanchas, no es lejano que empiece a hacerlo también con los narcotraficantes mexicanos. Bueno, y con los colombianos que lleva en el último mes como 3 avisos directos contra Gustavo Petro. Ahora vamos a comentar eso, pero dejadme que vaya al terreno, porque tenemos en la frontera entre Venezuela y Colombia a nuestro enviado especial, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estás en el paso fronterizo en Cúcuta. ¿Cómo es la situación allí? Sí, estoy en el puente internacional Atanasio Girardot, en lo que le llaman el puente de lo que es Tienditas, que es el tránsito, Marta, más grande, digamos, de pasajeros entre Venezuela y Colombia. Aquí están llegando ahora mismo taxis desde el aeropuerto que está al otro lado de la frontera en Venezuela, porque los vuelos internos venezolanos se han retomado y hay muchos que están llegando desde Caracas en las últimas horas. Es lo que podemos contar de momento. Estamos centenares de periodistas de todo el mundo a este lado, en el lado colombiano, a la espera de poder acceder al territorio. Y aquí, a falta de poder entrar directamente, lo que hemos intentado hacer es hablar con venezolanos como este que nos han contado su salida esta mañana desde Caracas. Soy Jason Liscano, venezolano, vengo de Caracas, todo está con tranquilidad, todo muy bien, todo está tranquilo. ¿Cómo ha sido el viaje? Tranquilo, salimos esta mañana y llegamos con facilidad. ¿El vuelo bien? ¿El aeropuerto está funcionando con normalidad? Todo tranquilo, la gente tranquila. ¿Y la situación en Caracas está más calmada? ¿Se ha recuperado normalidad? No, todo está un poquito en silencio, pero ha estado tranquilo. ¿Y viajas con tu familia? ¿Dónde vas? ¿Vives aquí o? Voy con mi hermana a visitar a mi mamá en Colombia. Y luego volverás a Caracas. En un vuelo posterior, Marta, llegaban Saray y Daniel, una joven pareja que llegaban a visitar también a familiares a este lado de la frontera y que nos explicaban cómo habían sido las últimas horas en la capital venezolana. Y queríamos saber cómo ha sido el viaje. ¿Vienes de Caracas? Perfecto, sí. ¿Cómo ha sido? Muy bien. ¿Sí? Veníamos un poquito nerviosos por toda la situación, pero de verdad que excelente. ¿No les han parado mucho? No. Nada. Bueno, migración, los controles normales. Ah, claro, pues ustedes vienen en avión. Sí, correcto. Sí. ¿Y el aeropuerto todo bien? ¿El vuelo lleno? Sí, todo bien, sí. El vuelo venía full. ¿Cómo se está viviendo dentro esta incertidumbre? No, bueno, es como una tensa calma. No sé si entiendes. Sí, o sea, todo está en silencio, a la vez tranquilo y a la vez con miedo. Así estamos. Ellos dos pasaron en avión, pero también hemos hablado, Marta, con algunos que se han atrevido a hacerlo por carretera durante más de 14 horas, como Juan, que ha llegado hace apenas unos minutos. No, todo está normal, todo está tranquilo. ¿Les han parado mucho? No, no hay militares, no hay nada. ¿No hay militares? ¿En el camino para acá? Nada. Las vías están súper... Está más tranquila la situación, ¿no? Está la carretera vacía, puede ser. Exacto. Porque la gente no sabe si cruzar o no, ¿o qué? No, pues desde ayer ya hubo más gente. Ayer hubo más gente, la vía no hay, o sea, no hay militares, no
no hay puntos de retención, no nos pararon ni una sola vez. Pues son distintos testimonios, Marta, de algunos de esos venezolanos que están abandonando el territorio. Ahora vemos algunos también que están llegando hasta aquí para sellar su pasaporte. Estoy junto al puesto de control migratorio de este paso internacional y que van a acceder a Venezuela para tomar uno de esos vuelos o para ir por carretera. Algunos de ellos dicen para regresar a Caracas porque consideran que la situación ahora mismo está mucho más tranquila. Nico, llevas allí desde la madrugada. ¿Sabes cuándo os van a autorizar el paso? No, de hecho, como sabes, Marta, hay muchos periodistas de todo el mundo que están intentando acceder. Parecía que esta frontera de Cúcuta podría ser una de las posibilidades, dado el cierre del espacio aéreo, al menos a vuelos internacionales hacia Caracas. Y aunque todos hemos cumplimentado, la mayoría hemos cumplimentado los trámites que pide la Cancillería venezolana, la solicitud del visado, y hemos instado por estas vías a intentar acceder al territorio para informar directamente con nuestro punto de vista de lo que está pasando. De momento, el gobierno venezolano no está permitiendo el acceso de los periodistas internacionales y de hecho hay más de una decena de compañeros y compañeras de distintas cadenas que han intentado acceder y que han sido devueltos en frontera, como en este puente donde hemos visto a un compañero de una cadena internacional latinoamericana que ha sido devuelto hace unos minutos. Bueno, Nico, pues estaremos pendientes de cuando logréis cruzar. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Karina, ¿qué significa para vosotros esta exigencia de Trump de tener acceso total a todos los recursos de Venezuela? Es que simplemente decirlo parece una distopía absoluta, ¿no? Bueno, varias cosas. Una de ellas, creo que con los audios que acaba de ofrecer Nico, queda clarísimo el terror, el miedo, ¿no? Como una sociedad paralizada y un lugar donde no puede entrar la prensa, es un lugar a oscuras. Y voy a insistir en algo antes de entrar en lo del tema del petróleo, porque ha sido probablemente el petróleo es el eje que atraviesa y destroza en muchos aspectos la vida política e histórica de Venezuela. Pero a lo que quiero insistir, esta semana Alfredo Romero del Foro Penal, que es una de las organizaciones que lleva todo el seguimiento de los presos políticos, de los torturados, de las denuncias, estaba ofreciéndose para ver si era posible exigir, ofrecer, plantear una amnistía. Si Trump exige acceso al petróleo, de alguna manera, lo que queda de las fuerzas democráticas, deberíamos poder solicitar, pedir, exigir que exista una amnistía, una liberación o al menos una delegación que nos permita ver cómo están y en qué estado se encuentran. Hay muchísimos presos políticos que además son enfermos crónicos. Creo que lo hemos hablado en otras veces, pero necesito repetirlo. Es decir, hay gente con discapacidades que está bajo un régimen de torturas. Es decir, Trump digamos que las demandas de Trump son una cosa, pero es que no podemos dejar de lado. Yo siento que estamos hablando de los exabruptos de Trump, que además es algo muy propio, muy suyo. Esa rueda de prensa faltona, tremenda, que evocaba todos los tópicos del tío Sam, ¿no? Además de la manera más caricaturesca y terrible posible, lo cual lo hace hasta vulgar y moralmente doloroso. Es ¿quién va a poner sobre la mesa el tema de los presos políticos? ¿Esperarías que fuera la Unión Europea o España? Una de las cosas que me pregunto, y lo he comentado varias veces, este fin de semana publiqué un artículo donde intentaba hacerme entender, es que aquí no hemos llegado por casualidad. Es decir, aquí no hemos llegado por casualidad ni porque, es decir, ha habido un proceso continuo de incomparecencias multilaterales de las propias democracias de la región. Las fuerzas democráticas de la región pidieron ayuda a las democracias de la región, Colombia, Brasil, México, para entablar procesos de entendimiento. En muchas ocasiones la propia España tuvo actores e intermediarios políticos que introdujeron un ruido tremendo, como el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo critico de manera muy abierta porque creo que lo que hizo fue empeorar y avalar, ¿no?, el régimen de Nicolás Maduro. Pero lo que voy, no hemos llegado aquí por casualidad. Es decir, aquí ha habido una serie de incomparecencias. Venezuela se ha quedado sola en muchos de los mecanismos para que las vías de las fuerzas democráticas puedan hacer algo. Tiene que haber algún mecanismo mínimo de restitución, ya sea por organismos multilaterales, Unión Europea. Macron fue el primerísimo que dijo, creo que el propio sábado, dijo, hay que reconocer a Edmundo González Urrutia y además la liberación de los presos políticos. Esa tiene que ser para mí la gran demanda. Es decir, podemos hablar de los exabruptos de pronto, por supuesto, pero no podemos dejar de lado, no puede perder centímetro en la conversación, no puede perder espacio, que hay mucha gente que corre peligro en este momento y que no sabemos qué es lo que pueda pasar con ellos, o incluso cómo el propio trabajo o la propia negociación para saber de ellos puede funcionar
funcionar como una moneda de canje. O sea, me parece casi delincuencial. O sea, casi no, es delincuencial. Entonces, claro, me vas a permitir que te conteste más con la prioridad del porque creo que nos va a pesar en la conciencia, ¿no? Nos va a pesar a todos no haberlo dicho lo suficiente. Patricia. Sí, además de los presos políticos, de la situación en la que está de abandono, yo quería preguntar, porque una de las cosas que han quedado claras con esta intervención es que las amenazas que promulga continuamente Trump a veces las cumple, ¿no? Y otra de las amenazas que está repitiendo desde hace tiempo es contra el gobierno de Colombia, contra Gustavo Petro. También se ha referido a la presidenta de México, ha dicho que ella bien, tal, pero que México es un país gobernado por los carteles de la droga y que habrá que hacer algo. No se ha referido, y ahí sí que me parece también muy interesante la intervención de Yoconda Belli, ¿no?, a la dictadura de Daniel Ortega, con lo cual se reafirma una vez más que esto no tiene nada que ver con democracia ni con derechos humanos, la injerencia de Estados Unidos. Y yo sí que le quería preguntar a Juan Gabriel y a Volpi sobre qué piensan que puede pasar en Colombia y en México, porque en Colombia hay elecciones el próximo año y ya vimos con las elecciones en Argentina que hubo una política de chantaje, ¿no?, prometiendo a Argentina que abriría el grifo del crédito si ganaba Milei y que lo cortaría si ganaba la oposición. Y en Colombia, pues los candidatos de Pacto Histórico, que son el partido del gobierno de Gustavo Petro, ahora mismo van en cabeza, pero no se sabe qué tipo de chantaje también va a poder poner en marcha para unas elecciones que son en mayo, o sea que no queda absolutamente nada. Y en México, que siempre está también en el punto de mira. ¿Qué pensáis que puede pasar en los próximos meses, tanto en Colombia como en México, que son países cruciales, ¿no? Mira, lo que tienen en común, si me permites, Jorge, lo que tienen en común es la utilización del narcotráfico y de la droga como mecanismo de chantaje, que esto es ya una vieja tradición latinoamericana. Es decir, hay que recordar que el narcotráfico como delito se lo inventaron los Estados Unidos a principios de los años 70 y fue un mecanismo primero para efectuar cierta presión muy cínica contra grupos políticos internamente en Estados Unidos, pero de inmediato saltó a la esfera internacional y ha sido una manera que han tenido los Estados Unidos de tener injerencia, de poner presión, de manipular política y económicamente a los países latinoamericanos relacionados con el tráfico de la droga. La razón por la que los Estados Unidos son los primeros en oponerse a la legalización de la droga es que con la legalización de la droga desaparecerían las mafias, desaparecerían los carteles y por lo tanto se quedarían sin mecanismos de presión contra los gobiernos latinoamericanos a los cuales chantajean, como es el caso de Colombia con la famosa figura de la certificación o la desertificación, que tiene consecuencias catastróficas para el país, la desertificación de sus gobiernos, y les ha servido como un mecanismo de imperialismo soft, si quieres, a lo largo de los años. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Los asesinatos extrajudiciales de ciudadanos latinoamericanos que probablemente estaban llevando droga en lancha, pero que siguen teniendo derechos al debido proceso y a conservar la vida. Esos asesinatos son parte del uso del mundo del narcotráfico como un mecanismo de chantaje político, chantaje moral, chantaje económico tremendamente grave contra los gobiernos. Lo que ha sucedido en los días recientes con Gustavo Petro, pues puede interpretarse simplemente como el lenguaje del matón del barrio, que siempre ha sido parte del libreto de Trump. Es un matón, se comporta como un matón, habla como un matón y solo entiende el lenguaje del matonismo. Pero también pasa por ahí, por mecanismos de presión de corte imperialista que utilizan ahora el mundo del narcotráfico como se utilizaba en los años 40, 50 y 60 el mundo de la lucha contra el comunismo, ¿no? La paranoia anticomunista que hizo que Estados Unidos pudiera legitimar o justificar la defensa de las dictaduras somocistas en Nicaragua o el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, que está muy bien contado en Tiempos Recios, la novela de Vargas Llosa. Toda esa utilización de figuras
políticas como el anticomunismo de esos años se ha convertido con el tiempo y sobre todo después de 1989, después de la caída del muro de Berlín, se ha convertido en el narcotráfico, en la utilización del narcotráfico para obtener cierta injerencia, a veces muy, muy profunda en los países latinoamericanos, y eso es lo que estamos viendo. Jorge, ¿en México? Sí, en México, en Colombia, Juan Gabriel, tú lo sabrás mejor, lo más probable en cualquier caso es que en las siguientes elecciones sea alguien ni siquiera hablé de las elecciones. Sí, de centro derecha, de derecha o de ultraderecha quien las gane, lo cual ubicará a Colombia otra vez más o menos en el eje que Trump quiere, lo cual coloca a México en una posición extraña y única. Primero será junto con Brasil el único país grande con un gobierno de izquierda formalmente ideológicamente contrario a Trump, pero por el otro lado siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y cuya estabilidad comercial ahora depende tanto de México, sobre todo en este contexto de la nueva política exterior estadounidense lanzada hace poco, de áreas de influencia, en la que México ocupa un lugar central. Entonces, por un lado, Trump necesita un país relativamente estable porque las cadenas de suministro y la integración económica es tan grande que no le convendría una desestabilización completa, pero por el otro los mecanismos de presión para que Sheinbaum termine adoptando todas las políticas que Trump quiera van a ser enormes, sobre todo, como dice Juan Gabriel, fijadas en el combate al narcotráfico, lo dijo en la conferencia de prensa. Y a la pregunta que nos hacían justamente, Trump, hay que señalarlo desde su primer mandato, cada cosa que dice, si no la hace, al menos intenta hacerla. O sea, cada cosa. No podemos ya olvidar que cada cosa... Nos parece un delirio en un primer momento. Parece un delirio porque así lo pensamos al inicio, pero no, es muy claro. Como tirano es muy claro. No es de los que dicen lo contrario para que lo interpretemos. Dice exactamente lo que quiere. Y en el caso de México, es claro que lo que usa como palanca es el combate al narcotráfico. Decir que México está gobernado por el narcotráfico, que por otro lado no es del todo falso. O sea, las redes del crimen organizado están incrustadas en los gobiernos locales de todas las maneras posibles. Es esa base que va a utilizar Trump en contra de la presidenta Sheinbaum. Como decía antes, eso hace que a México no creo que a Estados Unidos le convenga en ningún sentido, sobre todo los únicos que le importan a Trump, económicos, una desestabilización general del país, con una presidenta que por otro lado es la más popular del mundo junto con Bukele, es decir, que él tiene un margen de popularidad enorme, pero lo que sí puede llegar a ocurrir es que esa presión establecida en el precedente del que hablaba Juan Gabriel, estos asesinatos extrajudiciales de narcotraficantes, comiencen a ocurrir también en México, que eso es tal vez la medida de presión extrema. Claro, una violación de la soberanía, pues acabamos de ver una que es muchísimo mayor, que de repente un dron haga caer una bomba, ahora no sobre una barcaza en la costa, sino sobre una planta de producción de fentanilo en la sierra de Sinaloa, pues no es descartable en ningún momento. Y esto también puede provocar consecuencias inauditas en México, un país que de por sí es inestable por los propios niveles de violencia de la guerra contra el narcotráfico, que como muy bien dice Juan Gabriel, es una guerra impuesta solo por la ideología puritana de Estados Unidos y por sus propios intereses económicos. Señalemos también, si me permites, Yoconda y Marta, señalemos también la hipocresía casi caricaturesca de este presidente que alega estar persiguiendo al jefe de un cartel de narcotraficantes, que es Nicolás Maduro, cuando hace poquísimos días perdonó y excarceló a un hombre condenado por tribunales norteamericanos a 40 y tantos años por narcotráfico, que es el expresidente hondureño. Es decir, los niveles de cinismo y de hipocresía ya son casi de chiste. Y aparte de eso, pues hablemos un segundo del hecho de que un delincuente condenado esté persiguiendo a otro, ¿no? Y excarcelando a un delincuente condenado y persiguiendo a Maduro acusándolo de delitos. Porque eso es lo que es Trump, es un felón, es un delincuente condenado 34 veces. Yoconda. Pero también lo más preocupante, bueno, no lo más preocupante, pero otra cosa muy preocupante es que Trump no está solo. O sea, este proyecto 2025, una de las cosas que planteaba era que tenía que rodearse de gente leal. Y si nosotros vemos lo que está pasando, o sea,
ahí no hay nadie, no hay un adulto en la sala, como dicen. O sea, todos son totalmente aduladores, dicen, este es el hombre más maravilloso del mundo. O sea, es como un círculo vicioso que se retroalimenta. Este hombre nadie lo detiene. O sea, ni siquiera la Corte Suprema ha fallado solo una vez, siento yo ahorita, cuando pararon que se metieran a la Guardia Nacional a las ciudades en Illinois, porque el gobernador fue muy fuerte. Pero realmente tenemos una situación de un gobierno absolutamente corrompido, pues, o sea, que piensa como el presidente, que quiere darle gusto a ese tipo, que está dispuesto a crearle, a alimentar su narcisismo, y además un Congreso que no funciona. O sea, porque esa es la otra cosa. O sea, ahorita la posibilidad de que en los términos, a medio del año, las elecciones de mitad de mandato, mitad de mandato, puedan cambiar la correlación de fuerzas. Pero para eso queda todavía casi todo 2026. O sea. No, yo sé, pero te digo, pues son todos esos elementos, hay que tenerlos en cuenta, que también estamos en una situación no solo con un presidente absolutamente loco, con una locura narcisista, convencido de lo que está haciendo, totalmente negociante. O sea, ese hombre piensa en términos de comercio, nada más transaccional. Pero solo añadiría, Yoconda, que Trump es la fachada principal, con su narcisismo y su locura, de una corriente profundamente incrustada y muy poderosa de la élite estadounidense. Exactamente. Entonces, por supuesto es Trump como el loco que da la cara, pero no solo es eso. Vemos aquí justo, por fin, una inversión de quién gobierna Estados Unidos y de cómo quieren que sea su lugar en el mundo. Pero aquí eso es lo que perdón, disculpen, una cosa. La conversación de alguna manera siempre está girando en torno a un mismo concepto. Es que la democracia como concepto probablemente esté en su momento más oscuro. Es decir, la democracia liberal tal y como la pensábamos, es decir, en su proyección, digamos, de que era infalible, de que no, está demostrado que tanto en mi país ha sido completamente pulverizada desde dentro de los propios mecanismos. Es una cosa que nos da que pensar. Es decir, de qué manera las democracias han conseguido, a través de sus propios mecanismos de elección, larvar su menoscabo. Y es una de las cosas que a mí probablemente me llama más la atención, que es la conversación que tenemos enfrente, y es como, ¿qué hacemos con la democracia cuando se nos evapora? ¿No? Como si fuera... Eso me preocupa, y además ha sido un proceso relativamente corto. Tenemos 25 años viendo procesos de deterioro globales, además. En esa evaporación ha jugado un papel crucial también ciertas izquierdas, incluidas aquí en España, que también querías preguntaros por eso, ¿no? Por el silencio que ha habido, tanto en torno a la crisis que ha atravesado Venezuela como Nicaragua, por parte de cierta izquierda que no ha querido confrontar, o que ha sido prochavista, o en el caso de Ortega Murillo exactamente igual, ¿no? Y que eso ha alentado el silencio de otra parte de la población que podía ser crítica, que podía ser contraria a esos regímenes, pero que no se atrevían o no se han atrevido a alzar la voz porque no querían ser de alguna manera acusados, ¿no? O antichavistas o proimperialistas. Y iría un poco más allá. Eso ha hecho que muchas personas tampoco hayan querido denunciar ahora mismo la intervención de Estados Unidos, porque parece que eso significa ser pro régimen, ¿no? Sí. Entonces os quería preguntar por qué papel creéis que ha jugado esa izquierda que se ha alejado de la defensa de los derechos humanos y de los regímenes democráticos también. A mí me parece que ha jugado un papel muy nefasto, porque realmente se les ha dicho, se ha hablado con ellos y se les ha explicado la situación y no la quieren entender, porque eso, por el antiimperialismo, según ellos, convencen a estos gente de la izquierda, que no me explico cómo se dejan convencer de que la lucha es contra el imperialismo, y que cualquiera que levante la bandera antiimperialista merece el apoyo de la izquierda. Pero es una izquierda que a mí me parece cada día más desafortunadamente perdida en las políticas nacionales,
y que no tiene... a mí me encantó Boric, que ya se va a ir, pero esa bandera de Boric, del respeto a los derechos humanos que se debe exigir, sea de izquierda o derecha, me parece que era una bandera muy valiosa, ¿no?, en ese momento de América Latina. Pero casi nadie, como dice Karina, una cosa que tendría que haber ahorita es que todos los gobiernos que son pues supuestamente democráticos estuvieran demandando lo de los presos políticos de Venezuela, por ejemplo, estuvieran preocupándose por la gente. Y no solamente por hablar de que Trump es así o así, sino que la gente, que le está pasando a la gente en Venezuela, ¿no? Eso. Además, hay una cosa, hay un escritor venezolano, Rodrigo Blanco Calderón, muy buen amigo, que nosotros nos decíamos, el uno al otro, decíamos, Dios mío, no hay nada peor que ser el objeto de una utopía ajena, ¿no? Cómo se malinterpretan muchas cosas, muchas lecturas en la clave que describía Gioconda, y yo creo que Carlos Granés, que además lo describe de una manera excepcional en Delirio Americano, que es un ensayo que se publicó ya hace 2 o 3 años, pero en el cual hace una radiografía de las confusiones, elaboraciones, fantasías, delirios en general propios, y que la izquierda, digamos, europea, o la izquierda, digamos, de fuera, proyecta sobre ellos. Y claro, de repente te ves atrapado en unas paradojas impresionantes, en el cual justamente el que termina siendo el peor parado es el desfavorecido. Así que en ese aspecto, por ejemplo, Gioconda, yo quería preguntarte, no sé si tenemos tiempo. Pues ya casi no, pero os voy a invitar otro día más café. Exactamente, esta conversación entre cafeteros y escritores latinoamericanos merece para seguir extendiéndonos. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones, por acercaros a la radio en un día, en una tarde tan especial como esta. Karina Sainz Borgo, Gioconda Belli, Jorge Volpi, Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias a los 4 y toda la suerte del mundo, Karina. Estamos pensando mucho, no solo en Trump, sino también en lo que pase en Venezuela y con los venezolanos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Marta. Gracias. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar... Seguimos en La Ventana en esta tarde de Reyes, tomando café con Patricia Simón. A esta hora están empezando ya las cabalgatas en algunas ciudades, como en Murcia, por ejemplo, que la ha adelantado para evitar el temporal. Y como es tradición en víspera de Reyes, en Ser Cataluña se pone en marcha la gala Cap Nen Sense Joguina, Ningún niño sin juguete. Carles Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. La subasta ya está en marcha desde hace algunos días. El año pasado recaudasteis más de 65.000 euros, que fue una cifra récord. ¿Cómo pinta para este año? Pues mira, llevamos ya casi 11.000 euros, que es casi la misma cantidad que teníamos el año pasado cuando empezó el programa. Por tanto, a 2 horas y poco más de empezar el de esta edición, soy bastante optimista y, bueno, desde luego todo el equipo estamos decididos a perseguir un nuevo récord de recaudación. Estamos escuchando Paraules d'amor de Serrat. Este manuscrito de este tema es uno de los objetos que se va a subastar. También hay un bombín de Sabina, un original de Ibáñez. También bueno, de hecho estás hablando del top 3, porque son ahora mismo los 3 objetos más codiciados. La letra de Serrat, ilustrada por Javier Mariscal, está ahora a 800 euros. El original de Ibáñez, que nos hace muy felices que vuelva a la subasta gracias a la generosidad de su familia y de la editorial Bruguera, está a 1.500 euros, un original de la revista Superhumor.
Y el bombín de Sabina también está ahí, 1.250 euros. Y creo que el presidente Pedro Sánchez también ha donado el que pues sí, tú. Un ejemplar único de perro Sánchez. Una reproducción, una maqueta en 3D que ha estado en su despacho en los últimos 2 años y que hoy irá a manos de alguien que quiere hacer un poco mejor la noche para muchos niños y niñas que lo necesitan. Lo recaudado va a ir para repartir juguetes entre las familias vulnerables de Barcelona, y este año habéis llegado a un acuerdo para que UNICEF, para que parte de lo recaudado vaya también a la Franja de Gaza. Efectivamente. Muchísimas gracias, Carlas, que vaya muy bien. Venga, un abrazo, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.